Bueno, buenas tardes con todos. Primero que nada, muy buen provecho. Esperemos que disfruten su comida. La verdad es un honor y un placer para mí presentar a nuestro ponente del día de hoy. Nuestro ponente es el doctor Cristóbal Santa Cruz, médico nefrólogo ecuatoriano, graduado de la Universidad Central del Ecuador como médico general, la especialidad de nefrología en la Universidad y Hospital das Clínicas de Brasil. Es un médico nefrólogo con una trayectoria de más de 40 años de profesión de nefrología, un médico pionero en la nefrología ecuatoriana, podríamos decir que fundador de la misma. Y bueno, sin más presentaciones, adelante el doctor Cristóbal Santa Cruz con su tema del día de hoy, que es el impacto clínico para el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario en el Ecuador con Cinacalcet. Doctor Cristóbal Santa Cruz. Buenas tardes con todos. Bueno, gracias por venir. También gracias al comité organizador por la oportunidad. Y bien, el día de hoy les hemos preparado un trabajo con uno de los medicamentos que más se utilizan para el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario, que es el Cinacalcet, que tenemos en el Ecuador de manera normal desde hace aproximadamente un año, aunque en los Estados Unidos fue aprobado en el año 2004 por la FDA para el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario, primario, terciario y fuera de etiqueta para las hipercalcemias malignas. Sin conflicto de intereses. Los temas que vamos a revisar rápidamente va a ser una definición del hiperparatiroidismo secundario, por qué se necesita tratar, un justificativo, lo que antes teníamos como osteodistrofia renal y que ahora, dada la complejidad del trastorno, se conoce como Chronic Kidney Disease, enfermedad óseo-mineral, la monitorización de los exámenes que necesitamos nosotros realizar para conseguir el diagnóstico lo más precozmente posible, rápidamente la fisiopatología, los objetivos del tratamiento según las guías diferentes que tenemos, la investigación que hemos realizado en 122 pacientes, los resultados y las conclusiones. Bien, aquí están nuestras 4 glándulas paratiroides, ¿no? Cada una con sus 3 a 5 milímetros y 50 miligramos de peso en su ubicación natural. La definición de hiperparatiroidismo secundario, que es el tema que nos trae, para rápidamente ponernos en contexto sobre lo que estamos tratando, es un trastorno sistémico que se produce por exceso de producción de paratormona en pacientes con enfermedad renal crónica, generalmente desde el estadio grado 3 o en adelante con una PTH generalmente mayor de 500 picogramos por ml y un calcio bajo o un valor variable. Nosotros utilizamos nuestro laboratorio, el valor normal de la PTH va entre 15 y 65 picogramos ml, para calcio de 8,6 a 10,0 y para fósforo de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro. Decíamos que el hiperparatiroidismo secundario no realmente comienza en el estadio 3A, es decir, cuando el clearance de la filtración glomerular está en 59 ml por minuto o entonces más baja que este valor. Desde este estadio hay que comenzar ya a tratar de diagnosticar el hiperparatiroidismo secundario e incluso puede presentarse en estadios más tempranos
de la enfermedad renal crónica. Dependiendo del grado de la enfermedad renal crónica, el hiperparatiroidismo secundario puede ser muy grave, muy avanzado, y el control también es más difícil. Esto hasta el año 2003, Kadoki denominaba como osteodistrofía renal. Y la osteodistrofía renal, que en el año 2003 se conocía como el grupo de anormalidades en la morfología y en la histología de los huesos, que son un componente importante de los trastornos óseo-minerales en pacientes con enfermedad renal crónica, lo que hoy conocemos como CKD o MDD. Las anormalidades óseas por la pérdida de la función renal hace que los pacientes sean vulnerables a las fracturas. Existen subtipos de la osteodistrofía renal que son la osteitis fibrosa quística con valores altos de paratormona, a veces sobre 1000, enfermedad ósea adinámica que se acompaña de paratormona en niveles bajos, puede ser bajo 150, y formas intermedias como la osteomalacia y otras más. Cuando nosotros queremos diagnosticar esto, usualmente podemos utilizar radiografía de las falanges, en donde vamos a encontrar desmineralización ósea de las falanges. En ocasiones hay lesiones quísticas como manchas radiolúcidas, hay pérdida de la trabeculación, como se puede ver en estas falanges que han perdido su trabeculación por pérdida de la estructura interna del hueso. Hay reabsorción subperióstica o pérdida del hueso bajo el periósteo, dando contornos irregulares a las falanges, como se puede ver en este perfil de esta falange. Miren ustedes cómo después del trasplante se va recuperando la trabeculación del hueso, se va recuperando la calcificación, y los contornos de las falanges ya no son irregulares por el tema por debajo del periósteo. Y claro, la osteodistrofía renal se acompaña, como pueden ver, de fracturas patológicas muchas veces y de calcificaciones vasculares, en este caso un húmero fracturado. En otras ocasiones tenemos pacientes con fracturas del fémur en los que se ha intentado fijación con material de osteosíntesis que no siempre se consigue porque la patología de los huesos no permite una buena fijación. Aquí ustedes pueden ver una calcificación arterial vascular que acompaña a esta patología, y aquí calcificaciones periarticulares y calcificaciones de partes blandas que también está presente. Si nosotros hiciéramos una biopsia de hueso, vamos a tener en los pacientes que tienen PTH alta, muy alta, una osteitis fibrosa quística con PTH muy alta, y en la biopsia expresiones de alto remodelado. Por el otro lado tenemos la enfermedad ósea dinámica que tiene bajo remodelado y niveles de PTH bastante bajos. Y en el medio tenemos formas intermedias de esta patología. Pero bien, una vez que se encontró la verdadera complejidad de este trastorno, a partir del 2006, KDIGO, y luego hasta las guías de 2017, prácticamente se pudo demostrar que este desorden, que este trastorno, se acompañaba de anormalidades laboratoriales, que las vamos a mirar, anormalidades en los huesos y anormalidades en la calcificación vascular arterial, lo cual producía alteraciones cardiovasculares, producía fracturas y aumentaba la mortalidad en los pacientes. Cuando nosotros miramos las alteraciones de laboratorio,
miramos que pueden ser alteraciones en el calcio, en el fósforo, en la paratormona, en la vitamina D y en el factor de crecimiento del fibroblasto 23, FGF23. Las anormalidades del recambio, de la mineralización y el volumen óseo cuantificable por histomorfometría ósea u osteodistrofía renal, como vimos en la lámina anterior. Y finalmente las calcificaciones óseas, particularmente del área vascular y también de las partes blandas. Todas estas alteraciones son las que constituyen este complejo, esta patología tan grave que sufren nuestros pacientes. Y claro, eso tiene consecuencias para los pacientes. Y las principales consecuencias son un dolor óseo que martiriza a los pacientes por su constancia y por su permanencia, fracturas que pueden ser patológicos. Muchas veces el paciente respira profundo y se fracturan todas las costillas. Obviamente la hiperplasia de las paratiroideas que terminan en paratiroidectomía, en paratiroidectomías, eventos cardiovasculares que pueden ser infartos, pueden ser insuficiencia cardíaca, pueden ser isquemias transitorias, un aumento de la hospitalización de los pacientes, aumentando los gastos de hospitalización y finalmente una mayor mortalidad, o sea, menos tiempos de vida para los pacientes. Y miren ustedes otra de las consecuencias que ya fue determinada por Tominaga y Tagaki en 1996, son los cambios en la estructura normal de la paratormona. Aquí tienen de la paratiroides, aquí tienen la paratiroides normal, aquí tienen una hiperplasia difusa. La hiperplasia difusa de la paratiroides, una nodularidad temprana, después una nodularidad mucho más grande y finalmente la paratiroides pasa a constituirse un solo nódulo, constituyendo lo que es el hiperparatiroidismo terciario con una autonomía y difícil control de la glándula. Y claro, no sé si paró esto, no pasa. ¿Me puede mirarlo? Anterior. Eso. Bien, entonces decíamos cómo se va alterando desde la normalidad hasta la formación de un solo nódulo de la glándula paratiroides, que años después, cuando ya apareció el ultrasonido, fuimos capaces nosotros de ir siguiendo la evolución de la paratiroides hasta cuando se formaba un solo nódulo en la glándula. Bien, cuando nosotros chequeamos un poquito rápidamente la fisiopatología del hiperparatiroidismo secundario, miramos que todo el problema radica en una disminución de la masa renal. Esta disminución de la masa renal hace que disminuya el cloto renal y también hay una disminución en la excreción de fósforo. Todo esto estimula al factor de crecimiento fibroblástico 23 que aumenta sus niveles en sangre. Esta disminución de la masa renal, cuando miramos por el otro lado, obviamente produce una disminución del calcitriol, el 1,25 de hidroxivitamina D, que ya saben que la última hidroxilación precisamente se hace en el riñón, la cual es la que produce o facilita la absorción de calcio y fósforo. Una vez que no hay calcitriol, el calcio no se absorbe hacia la sangre. Hijo, ¿qué pasó otra vez? El calcio no se absorbe hacia la sangre y esta hipocalcemia favorece que una mayor
secreción de paratormona, una disminución del cloto en la paratiroides, una disminución de los receptores de vitamina, una disminución de los receptores de vitamina D y una disminución de los receptores sensibles al calcio. Entonces, la paratormona a la hipocalcemia responde aumentando la remodelación ósea con la finalidad de sacar calcio del hueso y normalizar la calcemia, pero eso es un arreglo que no es bueno porque se produce una disminución de la masa renal y por consiguiente la producción de fracturas y fragilidad en los huesos, como hemos podido ver. Rápidamente, entonces, la enfermedad renal crónica produce bajos niveles de calcitriol, no hay absorción de calcio y esta hipocalcemia produce hiperparatiroidismo. Cuando nosotros miramos lo que ya en el 2010 World publicó en el JASNI sobre los marcadores celulares y hormonales que se producen en el hiperparatiroidismo, ustedes aquí pueden ver la filtración glomerular y aquí tenemos un paciente que ya ha sido trasplantado. Acá analizamos la concentración de los diferentes marcadores. Cuando ya miramos con cuidado, y como lo miró Ward, miramos que el factor de crecimiento fibroblástico comienza a crecer tempranamente, a aumentar los niveles en plasma, cuando la tasa de filtración glomerular está en 65, o sea, con una buena función renal todavía. Y miren cómo va creciendo hasta encontrar una cúspide conforme baja la función renal. La paratormona también comienza a subir, pero con una tasa de filtración de 50-55, comienza a subir. O sea, el marcador más temprano de hiperparatiroidismo es el factor de crecimiento fibroblástico 23. Miren ustedes cómo el calcitriol va bajando niveles igual cuando la filtración glomerular está en 65, al igual que el factor de crecimiento, y el fósforo es un marcador tardío, ya que comienza a elevarse cuando la filtración glomerular está en 30. Y aquí pueden ver que el paciente sale de diálisis y como trasplante renal sucedido, exitoso, y miren cómo los niveles de todos los marcadores buscan la normalidad que se encuentra expresada aquí en este rango de color verde. El factor de crecimiento se normaliza, la PTH se normaliza, la calcitriol aumenta, que bajó, y finalmente pues tenemos que el fósforo busca también la normalidad. Es por eso que el factor de crecimiento fibroblástico probablemente cuando tengamos un kit laboratorial que se pueda utilizar clínicamente, rápidamente, como hoy utilizamos otros exámenes de laboratorio, de aquí a pocos años, a lo mejor ya la paratormona, por ser un marcador más tardío, ya lo utilizaremos menos, y por ser un marcador más temprano para el diagnóstico de hiperparatiroidismo secundario, pasaremos a utilizar el factor de crecimiento fibroblástico 23. Ahora, para hacer el diagnóstico de hiperparatiroidismo secundario en el estadio 3 o menos incluso, normalmente se puede realizar el control o el pedido de la paratormona anual, el calcio, fósforo y fosfatasa alcalina se puede hacer trimestral, la vitamina D se puede hacer anual. Sin embargo, esto no de ninguna manera puede ser tomado taxativamente, porque si el paciente muestra signos de dolor óseo o una fractura patológica o una hipercalcemia persistente, tendremos que pasar a hacer más frecuente la monitorización de los exámenes que nos permiten el diagnóstico. ¿Ya? Ahora, miren ustedes, ¿cuál sería el objetivo
del tratamiento de las alteraciones del metabolismo mineral. Bien, aquí tenemos las guías, ¿no? KDOQI y KDIGO. Como ustedes saben, este es un tema que todavía está por definirse, porque ni siquiera las guías se ponen de acuerdo, ¿no? Y sin embargo, como vamos a mirar, KDOQI nos pone como objetivo 150-300 de PTH intacta, calcio de 8,4 a 10,2, fósforo de 3,5 a 5,5 y un producto calcio-fósforo menor a 55. Mientras que KDIGO nos pone un PTH intacta de 2 a 9 veces el límite normal superior. Acuérdense que el límite normal superior es 65 picogramos. El calcio de 8,4 y 10,2, aquí no hay diferencia, y el fósforo iría hacia el valor normal. Sería el valor normal. Pero bueno, después aparece el estudio Cosmos, liderado por el doctor Kanata, que me imagino que está invitado a este congreso, quien estudia 6,797 pacientes europeos en hemodiálisis. En 20 países de Europa se realiza el estudio, con 300 unidades más o menos de diálisis, y llega a determinar que, después de hacer un seguimiento de 5 o 6 años, llega a determinar que el fósforo en plasma de estos pacientes que menos mortalidad produce es 8,8 miligramos. La mortalidad disminuye cuando nosotros normalizamos a este paciente en 8,8, sea que esté alto o sea que esté bajo, tenemos que llevarle a este valor y conseguiremos bajar la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Qué les adelanto? El estudio DOPS, que fue con 25,000 pacientes, multinacional, multicéntrico, realizado en los Estados Unidos, determinó ya que los pacientes que tenían más de 600 de paratormona aumentaban la mortalidad en un 21%. Entonces, si seguimos nosotros de acuerdo con el estudio Cosmos, este calcio de 8 disminuiría la mortalidad. El fósforo tendríamos que conseguir llegar a 4,4 por el mismo estudio Cosmos, ya, que es un estudio igualmente muy grande y por el cual el doctor Kanata recibió el premio como uno de los contribuyentes a la mejora de la nefrología europea, en el trabajo las contribuciones que él ha hecho. Y finalmente Cosmos determinó que la PTH en donde menos mortalidad existe es de 398. Es de 398. Entonces estos valores van seguramente a influir en las futuras guías y probablemente se vean reflejadas, ya que son estudios importantes que tienen bastante peso, que se han hecho en 5 o 6 años y con varios miles de pacientes, con lo cual se ha podido conseguir los datos. Sin embargo, y por la Sociedad Española de Nefrología, para que ustedes tengan un número, un rango, ellos dan una PTH de 150-300 como ideal, siempre valorando las tendencias que presente el paciente, evitar que baje de 100 la PTH y que no sean mayores de 500. Son números que los dejo para que ustedes vayan en su práctica modulando y viendo los rangos con los que se pueden manejar. Si es que no pueden conseguir el 4,4, el 8,8 y el 398 del estudio Cosmos. De cualquier manera, vamos a ver, miren ustedes aquí cómo ha evolucionado el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario que acompaña la enfermedad renal crónica.
Por los años 60 y 70 teníamos la vitamina D monohidroxilada, que no ayudaba mucho porque obviamente no es pues una vitamina D3 activa. Entonces sus efectos no eran muy buenos. Después, bueno, para el año 80-90 ya tenemos el calcitriol y los derivados cálcicos de la vitamina D, que luego aparecen otros derivados y finalmente tenemos el pericalcitol, el doxorcalciferol. Muchos de ellos nosotros en Latinoamérica a lo mejor no se utilizan, por lo menos en el Ecuador hemos utilizado el calcitriol, hemos utilizado el paricalcitol, pero los demás medicamentos no lo hemos utilizado. Y finalmente en el 2004 aparece el Cinacalcet. Muy bien, entonces aquí está el Cinacalcet, se presenta en tabletas de 30 miligramos y de 60 miligramos y como les decía, tienen una recubierta entérica y está indicado en el hiperpara primario, secundario especialmente y terciario cuando no tiene indicación quirúrgica por alguna razón. El paciente con hiperpara terciario no tiene indicación quirúrgica, no se le puede operar. Entonces se puede utilizar Cinacalcet. Y como decíamos en las hipercalcemias malignas. Bien, esta droga pues entra en la definición de las drogas calciomiméticas. Veamos qué son. Son fármacos que aumentan la sensibilidad de los receptores de calcio en los receptores sensibles al calcio de las células principales de las paratiroides a los niveles de la calcemia o del calcio sérico, disminuyendo así la producción de paratormona y controlando el hiperparatiroidismo secundario. Si ustedes comparan un poquito las diferentes opciones que tenemos, miren ustedes el problema que teníamos con el calcitriol, que sube el calcio, puede producir hipercalcemia, sube el fósforo, porque aumenta la absorción intestinal de calcio y fósforo, baja la PTH y sube el FG23. El paricalcitol fue un derivado que ya subía menos del calcio, subía menos del fósforo, este efecto indeseable, y bajaba la PTH con subida del FGF. El Cinacalcet baja el calcio, en este caso, y hay que tener cuidado con las hipocalcemias, o sea, debemos mantener el calcio 9, sería bueno, por ahí, 8 o 5, y baja el fósforo. Esto es una ventaja tremendamente grande del Cinacalcet, porque ustedes saben lo difícil que es bajar el fósforo en un país donde todo el mundo o mucha gente tiene como almuerzo pan con cola. Ustedes saben que las colas es fósforo a la avena y entonces es muy importante este efecto del Cinacalcet, que baje el calcio, baja el fósforo, baja la PTH y baja el FGF23. No en tanto, un derivado parenteral del Cinacalcet, la eticalcetida, pues tiene un efecto más enérgico en la bajada del calcio. Hay que tener cuidado con las hipocalcemias, mismo porque es un derivado que es parenteral, se administra a la vena. El fósforo baja también, la PTH baja más rápido y de manera más enérgica y baja el FG23. El eticalcetide, hasta donde yo conozco, no existe en el Ecuador y que lo que sí tenemos es el Cinacalcet de 30 y 60 miligramos. Bien, rápidamente entonces les vamos a presentar el trabajo que realizamos en 122 pacientes. Bien, rápidamente una introducción, dice la prevalencia del hiperpara secundario en pacientes en diálisis es muy alta y podría llegar a ser universal dependiendo de los años en diálisis que se encuentren los pacientes. Sabemos que el hiperpara de pacientes en hemodiálisis aumenta la mortalidad por complicaciones
cardiovasculares, disminuye la sobrevida, produce calcificación vascular y de partes blandas, altera la estructura ósea y aumenta la prevalencia de fracturas y hospitalizaciones. La ocurrencia de estas complicaciones justifica que se realice la prevención, el diagnóstico y tratamientos tempranos en grados prediálisis si fuera posible, considerando las particularidades que los pacientes presentan y la tendencia de los exámenes. Bien, ¿qué queremos decir con la tendencia de los exámenes? Como muchas otras, como la anemia, por ejemplo, en el paciente en diálisis, normalmente nosotros no tratamos por el valor absoluto que se presente en un examen. Se trata por la tendencia, o sea, tiene que tener 2 niveles consecutivos o 3 niveles consecutivos de paratormona alta. Eso es una tendencia que nos permite hacer el tratamiento. No se trata por un valor solamente absoluto como es con otras patologías. Y como les decía, el estudio 2 justificó, es un estudio enorme de 25,000 pacientes, hecho por el doctor Tentori, él demostró que hay una disminución de la sobrevida, como les decía, en el 21% de los pacientes que presentan PTH mayor a 600. Entonces está más que justificado. También el estudio EVOLVE, realizado en Europa, fue un ensayo clínico aleatorizado controlado con placebo que incluyó 3.883 pacientes en diálisis, cuyo objetivo fue demostrar la disminución de la mortalidad por todas las causas en pacientes tratados con Cinacalcet. También nos dio luces sobre la seguridad de este medicamento y de la eficiencia de este medicamento en el uso con los pacientes. Varios estudios han demostrado la efectividad y seguridad del Cinacalcet para el control del hiperpara y actualmente es uno de los medicamentos más utilizados. El método que utilizamos para nuestro trabajo, un estudio observacional, prospectivo, con una corte de 126 pacientes, todos en hemodiálisis, 74 hombres, 52 mujeres. La edad promedio fue de 52 años para hombres con un rango de 25 a 82 años y 51 para mujeres con un rango de 26 a 83 años. El tiempo en diálisis fue de 9.3 años y el rango fue de 1 a 24 años en diálisis para hombres y de 8 años en diálisis en promedio para mujeres, y el rango iba de 2 a 16 años en las mujeres. Como ustedes ven, son pacientes con bastante tiempo en diálisis. Por eso es que el hiperpara nuestro era un hiperparatiroidismo grave, severo. Los requisitos para ingresar a nuestro estudio fueron firmar el consentimiento y haber obtenido por lo menos 2 valores consecutivos de PTH sobre 500 picogramos ml previos al inicio del estudio. Realizamos controles mensuales de calcio, fósforo, fosfatasa alcamina y paratormona durante 6 meses para ajustar la dosis si fuera necesario. También realizamos ecografías de cuello. Todos los pacientes estaban recibiendo calcitriol, o sea, fue un tratamiento mixto, todos estaban recibiendo calcitriol al inicio del tratamiento, en dosis variable, en general 15 microgramos al mes. Bien, entonces miren aquí los resultados. Aquí está el total de pacientes, 126, 74 hombres, 52 mujeres, las edades 51, 3 más o menos 15, el tiempo en diálisis promedio 8.1 años. Se redujo la PTH en el 50% del valor basal, en el 56%. Nódulos paratiroideos en ecografía encontramos en el 48% de pacientes. Pacientes con fracturas tuvimos, pacientes con dolor óseo fueron el 54%, pacientes con fracturas tuvimos en el 5%, pacientes con mejoría clínica evidente tuvimos en el 34% que expresaron su disminución o desaparición del dolor.
tuvimos necesidad de aumentar la dosis de Sinacalcet, ya que todos los pacientes comenzaron con 30 miligramos, todos, absolutamente todos, y después tuvimos que aumentar la dosis en el 33% a 60 miligramos, mientras que el 67% de los pacientes se controlaron con 30 miligramos. Aquí miren el PTH basal de 1205, el PTH inicial basal de los pacientes, y que bajó a 519, fue estadísticamente significativo. El calcio igual, bajó de 9.1 a 8.2, fue estadísticamente significativo. La media de fósforo sérico inicial bajó de 5.6 a 4.2, estadísticamente significativo. Y la media de fosfatasa alcalina fue de 418, bajó a 260, también fue estadísticamente significativo. Cuando nosotros miramos el gráfico de los tiempos de tratamiento, aquí tenemos el grupo general que comienza con 1205 y termina con 519. Vemos que esto es la tendencia de la disminución de los niveles de paratormona en el grupo general de los pacientes, y esto también es estadísticamente significativo. Cuando nosotros comparamos los niveles de calcio que tienen las mujeres y los hombres, vemos que las mujeres comienzan con 1106 de PTH y terminan con 448. Miren ustedes cómo las mujeres, que son muy buenas para tomar medicamentos, tienen una disminución regular de la paratormona, tienen muy buena adherencia al medicamento y tienen una disminución de la curva muy acentuada, ¿no es cierto?, como debería ser. No en tanto los hombres, que no nos gusta, somos bastante indisciplinados y no nos gusta, tenemos mala adherencia a los medicamentos. Comienza un nivel de descenso bien, después en el intermedio como que el paciente no toma adecuadamente, para finalmente, después de los consejos y de las advertencias que dábamos a los pacientes, que no pueden dejar de tomar ni un solo día la pastilla, porque en 48 horas desaparece, los niveles plasmáticos desaparecen y la PTH sube otra vez. Entonces, finalmente alcanza un nivel de 590 y esto es, como decíamos, estadísticamente significativo. Igual miren el calcio cómo baja desde 9.3 hasta 8.4 en las mujeres y en los hombres desde 9.2 hasta 8.0. Cuando miramos el fósforo, igual, tienen una igual tendencia. Como relata la literatura, el Sinacalcet baja calcio, baja fósforo, baja paratormona y en este caso el fósforo inicial es de 6.1 para hombres, de 5.1 para mujeres y baja hasta 4.4 coincidentalmente con el valor que pone Cosmos, y acá con 3.9 en el grupo de las mujeres. Bien, lo mismo sucede con fosfatasa alcalina, hay una tendencia a bajar de 508 hasta 319 en las mujeres y desde 360 hasta 172 en los hombres. La fosfatasa alcalina que nos expresa la actividad metabólica del hueso. Muy bien, quería mostrarles un poquito algo más que hicimos para darles información a ustedes, que nosotros hicimos paratormona a personas normales, a 40 empleados nuestros y el promedio, que no estaban en diálisis por supuesto, y el promedio fue de 50. Luego teníamos 30 pacientes paratiroidectomizados, le hicimos la paratormona y tenían 58 de PTH
estos pacientes que no tenían paratiroides. Después le hicimos el promedio de paratormona a 50 pacientes que estaban en diálisis, pero que no conseguían niveles de paratormona altos como para recibir tratamiento. Y esto son pacientes nuevos en diálisis, ¿no? Recién comenzando muchos de ellos, y tuvieron 280 de paratormona. Finalmente llegamos a grupo de mujeres que el promedio de paratormona fue 1106. Esto da como 17 veces el valor normal, ¿no?, de paratormona. Y en los hombres 1276, que viene a dar como 19 veces el valor normal de la paratormona, que está en personas normales alrededor de 50. Bien, ya terminando, algunos resultados adicionales. El 48% de los pacientes tuvieron adenomas paratiroideos. Esta es la razón por la que ustedes deben hacer ecografías de cuello en sus pacientes, porque obviamente el adenoma no se controla con 30 miligramos. El adenoma necesita un aumento de dosis, ya que produce más paratormona, como nosotros demostramos aquí. Cuando comparamos los pacientes con adenoma, tuvieron una PTH basal de 1239 versus 1021, el grupo de los pacientes que no tenía adenoma. O sea, el adenoma produce más paratormona, y esto fue estadísticamente significativo. El 62% de los pacientes que tenían nódulos en la paratiroides necesitaron al menos 60 miligramos día de Cinacalcet más lo que tomaban de calcitriol. El 37% de pacientes necesitó subirse la dosis de Cinacalcet a 60 miligramos, y el 34% de los pacientes ha presentado mejoría clínica evidente del dolor, o incluso va un poquito más allá, porque hemos pacientes que están utilizando bastón y después, cuando normalizan su paratormona, llegan a la consulta sin bastón. Yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el bastón? Y dice, no, doctor, ya no me duele, entonces ya no necesito bastón. Entonces, se puede evidenciar la mejoría clínica de estos pacientes. Conclusiones, para terminar y poder almorzar. Tenemos que el tratamiento mixto del hiperparatiroidismo secundario, calcitriol más Cinacalcet, es efectivo y disminuyó el PTH en un 50% del valor basal en más de la mitad de la población durante el estudio. La eficacia, por tanto, del medicamento es buena. El Cinacalcet, y no estamos diciendo nosotros, hay un montón de estudios que dicen esto, ¿no? El Cinacalcet disminuyó en forma significativa el calcio y el fósforo. Tomen nota del fósforo, porque controlar el fósforo es muy difícil y el Cinacalcet nos controla PTH y fósforo. Tercero, los efectos indeseables más frecuentes fueron el dolor abdominal, náusea y vómito, que se presentó en el 4%, cifra menor que otras series que presentan un porcentaje más alto y que va mejorando con el tiempo. Es decir, el paciente con el pasar del tiempo le duele menos y puede acostumbrarse a la medicación. Solo 2 pacientes se retiraron del estudio, 1.5%. ¿Por qué? Uno por presentar rash cutáneo generalizado, que hubo necesidad de retirarle, y el otro por un dolor abdominal bastante intenso después de la medicación, que hubo necesidad de parar con la medicina. Y 5, el tratamiento combinado permite reducir la dosis de los 2 medicamentos y disminuyen los efectos indeseables. Bien, para algunos que tengan interés en niños, el Cinacalcet sí está aprobado por la FDA en pediatría para uso en hiperparatiroidismo secundario en niños mayores de 3 años. La dosis inicial podría ser de 0,2 miligramos kilogramo de peso,
y no se debe exceder de 180 miligramos día. Bien, yo creo que podríamos llegar hasta aquí y veamos si hay algo más. No hay nada más. Aquí para los que no conozcan el Cotopaxi, les invito a que vayan y se refresquen un poco, ya que es un bonito paseo. Ah, no, pero estaba en Guayaquil, está de Quito a 1:30, pero aquí está muy lejos. Bien, eso es todo lo que tenía que decirles. Gracias, les agradezco por su presencia. Muchas gracias al doctor Santa Cruz por su magnífica charla. No sé si hay alguien en el público que tenga alguna duda, alguna pregunta. Te van a dar un micrófono, Alfonso, por favor, gracias. Bueno, primero felicitarlo por el trabajo que hicieron ustedes, definitivamente una muestra de 120 pacientes con hiperpara tratados de manera farmacológica en Ecuador particularmente es un plus enorme porque conocemos la realidad que llevarlos a acto quirúrgico realmente por el sistema de salud es complicado. Sé que no es solo acá, sino en otros países también. La alternativa terapéutica farmacológica es una gran herramienta, pero uno de los retos que nos deja Sinacalcet, si bien es cierto, mejora la paratormona y puede disminuir el calcio, el fósforo, uno de los problemas con los que nos enfrentamos es a la disminución del calcio. En sus gráficas usted mostró una disminución de 9,6 a 8,2 y pues digamos que ese 8,2 nos deja ahí como muy en el borderline. ¿Qué estrategias tiene usted para titular la dosis del Sinacalcet para no caer en la hipocalcemia? Porque usted también mencionó que 48 horas sin medicamento y se pierden los niveles plasmáticos y puede haber nuevamente una elevación de la paratormona. Pero ¿tiene usted alguna estrategia o hace parte de su protocolo la titulación de la dosis del medicamento? Bueno, cuando tenemos una hipocalcemia con fósforo alto, no podemos nosotros utilizar calcitriol y podemos utilizar quelantes de calcio. Pero cuando tenemos una hipocalcemia con fósforo normal o bajo, podemos utilizar calcitriol que sube calcio y sube fósforo. Obviamente, al lado de esto que es farmacológico, tenemos la nutricionista. La nutricionista tiene un gran trabajo en las unidades de diálisis y por eso está de planta, para precisamente tratar de modular al paciente que está con hiperfosfatemia o con hipofosfatemia en la dieta, que es un elemento de todos los días, porque café, almuerzo y merienda todos los días se come y pueden ingresar o dejar de ingresar elementos nocivos como el fósforo o disminuir elementos como el calcio. Entonces, eso es lo que podríamos usar, los quelantes o la vitamina D3, dependiendo del nivel de fósforo y hacernos ayudar también con la nutricionista. También podemos, cuando hay mucha hiperfosfatemia, prolongar el tiempo de diálisis en algunos pacientes y bajar el fósforo, o usar pues niveles, el baño de diálisis, podemos bajar el calcio también, ¿no? Y de esa manera bajar el fósforo en los pacientes. Creo que esas son las cosas que podríamos hacer. No sé si alguien pueda contribuir con algo más para resolver la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más?
Bueno, agradecemos nuevamente al doctor Cristóbal Santa Cruz. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y bueno, damos por finalizada la charla. Seguimos con los talleres.